Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, gracias por estar con nosotros una vez más. En este espacio de Radio Amanecer en Estudio, buscamos con toda sinceridad hacer la voluntad de Dios, y en la medida en que nosotros escudriñamos su santa y bendita palabra, dan testimonio de Jesús, y Jesús es la vida eterna. Venció la muerte, resucitó, y hoy en día vivimos con esperanza. De ahí que, en este sentido, la palabra de Dios nos invita a creer en la resurrección de Jesús, y es lo que estaremos estudiando en este día. Participar del poder de la resurrección, impresionante tema que ustedes y nosotros debemos analizar juntos bajo la conducción y la dirección del Espíritu Santo. Así es que la invitación de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio, y bajo la conducción del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes el tema participar del poder de la resurrección correspondiente a este día. Es un gran honor, un privilegio saludar al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros analizando estas lecciones de escuela sabática. Pastor, muchas bendiciones. Muchas gracias, pastor. A usted también una bendición, y también queremos que esa bendición sea extensiva para todos nuestros amables oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, y por eso queremos invitarles a que tengamos una palabra de oración. Bondadoso y eterno Padre, te damos gracias en este día porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, y que tu palabra nos conduzca, nos santifique, nos dé la fuerza para seguir hacia adelante hasta ver cumplidas todas las promesas que tú le has hecho a este pueblo. También pedimos una gran bendición por todos nuestros amables oyentes, que ellos puedan tener esperanza, que puedan seguir hacia adelante en medio de este mundo oscuro, para que vean la luz que Jesucristo tiene para ellos. Te damos gracias, oh Dios, y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy tenemos un tema de mucho interés: participar del poder de la resurrección de Cristo. Uno de los grandes temas, y así lo estaremos viendo, incluso en las citas que están programadas para estudiar en el día de hoy, es 1 Corintios capítulo 15, especialmente los versos del 20 al 22. Allí el apóstol Pablo nos da una clara perspectiva de lo que pasa con aquellos que mueren en Cristo Jesús, y cómo la resurrección de los muertos en Él será real. De manera que uno de los grandes temas que ha causado mucho interés, para otros también un tanto de preocupación, tiene que ver con el estado de los muertos. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Y la Biblia, con la luz del mediodía, establece lo que sucede con el ser humano, especialmente con aquellos que mueren en Cristo Jesús. Se nos invita a creer de todo corazón lo que enseña Pablo, tanto en la carta a los Efesios como en 1 Corintios. También le habla a los creyentes de Tesalónica, porque si hay algo que nos mueve en esta tierra, tiene que ver con esa bendita esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Así como Él resucitó de los muertos, también es la promesa para nosotros de que aquellos que mueren en Cristo Jesús también escucharán su voz para resurrección. De manera, pastor Sergio Rubio, que hoy tenemos un tema de gran interés para nosotros y para todos los alumnos y la población en sentido general, cuando estaremos ampliando el tema de participar del poder de la resurrección. Así es, pastor, y nuestros amados oyentes, este tema de participar del poder de la resurrección es un tema extraordinario.
Y en uno de los estudios mencionamos que este tema pertenece a una cadena, a la cadena de puntos y de elementos fundamentales que Dios ha trazado para la salvación de todas las personas. Y yo lo tengo aquí dentro de esta cadena para que la gente lo pueda entender. Cuando yo hablo de la resurrección, primero presento la divinidad de Cristo, que es el primer punto. En segundo lugar, su encarnación. El tercero es la vida perfecta que Cristo vivió aquí en la tierra. Eso quiere decir que Satanás no pudo hacer con Cristo lo que hizo con Adán y con Eva. Claro, lo intentó por todos los medios, pero no lo pudo arrastrar hacia el pecado. Y después que Jesucristo vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario con un sacrificio extraordinario. Ese punto es vital para el plan de salvación. Pero que después que Jesucristo murió, resucitó al tercer día, que forma parte de esta cadena del plan de salvación. Y después que resucitó, fue exaltado hacia el trono del cielo. Y desde allí entonces se prepara para regresar a esta tierra para buscar a su pueblo. Usted nota entonces que la resurrección forma parte de esta cadena. Y por eso entonces es que los oyentes de Pablo, él está tratando de que ellos puedan comprender, que ellos sigan comprendiendo y se sigan afianzando en el poder de Jesús exaltado. Y ahora quiere que ellos se fijen en esos dos puntos que vamos a trabajar en el día de hoy, que tienen que ver con el poder de Dios. Y el primero es la resurrección de Cristo de entre los muertos. Así que el enemigo de Dios y de todo hombre que vive en esta tierra no desea que nosotros fijemos nuestra vista en la resurrección de Cristo. Y de hecho, si usted chequea, pastor, usted va a ver que no todos los predicadores tienen muchos temas sobre la resurrección de Cristo. Se menciona ese tema. Y si yo le pregunto a usted, pastor, ¿cómo qué tiempo usted tiene que no escucha un tema así en la iglesia sobre la resurrección de Cristo? Generalmente en Semana Santa es que se habla un poquito, ¿verdad? Sí, Semana Santa es un tema obligado a hablar de la resurrección de Cristo, aunque pues quizás a tono con lo que usted dice, al no ser tan común, pero la gran verdad que se enseña en la palabra de Dios es que nosotros tenemos esperanza después de la muerte cuando estamos en Cristo Jesús, y pensamos que debe manosearse un poquito más, debemos hablar más, porque al fin y al cabo, como dice Pablo en 1 Corintios 15, 20-22, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así todos en Adán mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, que el apóstol Pablo le da, repetimos una vez más, un aspecto muy importante a lo que tiene que ver con la resurrección de Cristo, y es un tema obligado en las cartas de Pablo a hablar acerca de la resurrección de Jesús. Si ustedes se fijan, con el tema que los discípulos tuvieron más problemas fue con el asunto de la resurrección. Jesucristo le decía reiteradamente: yo voy a morir y voy a resucitar, voy a morir y voy a resucitar. Pero eso como que le entraba por un oído a ellos y le salía por otro. Y nunca ellos pudieron comprender la resurrección de Cristo antes de que Jesucristo muriese y resucitase. De hecho, pastor, ahí en esos tiempos de Cristo, entre los grupos religiosos, sociales, religiosos, políticos, uno de los temas que se discutía era sobre el poder de la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección y los saduceos creían que no existía resurrección. Es decir, que eso es un elemento histórico, y una de las cosas también, como usted acaba de puntualizar, en los cuales se veían los discípulos de Cristo constantemente en cierta duda, tenía que ver con la resurrección, porque es cierto, hay un detalle. Jesús le habló a ellos constantemente acerca de su muerte y le decía que al tercer día iba a resucitar, pero ellos estaban ocupados en otro tipo de negocio. Claro que sí, pastor, y gracias que usted trajo la discusión de los fariseos y los saduceos. Por eso estoy enfatizando aquí que este punto es neurálgico,
porque Satanás no quiere que nadie se fije en la resurrección de Cristo. Y yo le voy a decir por qué. Y entonces note que incluso los fariseos creían que sí que había resurrección, pero los saduceos decían que no. Lo que quiere decir que una gran cantidad de personas en ese tiempo no creían en la resurrección. Y yo quiero decirle, pastor, y también a los amados oyentes, que todavía el problema no ha sido resuelto. Hay millones de gente en el mundo entero que ni siquiera han oído hablar de la resurrección y que no creen en eso, y que incluso tienen otras alternativas para este tema. Por lo tanto, cuando nosotros vemos aquí el libro de Mateo y el capítulo 17, el versículo 9, Jesucristo le dijo: al descender del monte, Jesús les mandó: no digan a esta visión, refiriéndose a la transfiguración, no digan esta visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Es decir, que Jesucristo tenía reiteradamente esa enseñanza al frente de sus discípulos. Y le decía cada rato: yo voy a morir y voy a resucitar. Y cuando usted lee Mateo 26, 32, se va a encontrar allí con lo siguiente: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Es decir, que Jesucristo, de una manera consciente y de una manera específica, le está diciendo a sus discípulos: miren, yo voy a morir y voy a resucitar. Y Jesucristo hacía eso para que ellos comprendieran el punto, pero nunca ellos lo comprendieron. Jesucristo le decía eso por un lado, y por el otro lado se les salía. Y cuando llegó el momento que Jesucristo murió, los discípulos se descarriaron. El grupo pequeño de Jesucristo se desbarató y se trancaron por todos los lados por allá y estaban muy asustados. Y entonces ahora, cuando las mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Cristo, que se encuentran con el ángel, que el ángel explica que no está ahí, que ha resucitado, y ellas fueron entonces a donde estaban los discípulos amedrentados, donde estaban asustados, y le dieron la noticia de que Jesucristo había resucitado. Pero escuche eso, pastor, cuando usted lee Lucas 24:11, que ellas fueron y le dieron la noticia, ahí dice que las palabras de ellas le parecían locuras a los discípulos y no las creían. Y entonces noten que Jesucristo hizo un gran énfasis: yo voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día, voy a ir delante de ustedes a Galilea. Y esa enseñanza estaba ahí reiteradamente: voy a morir, voy a resucitar, voy a morir, voy a resucitar al tercer día. Y ellos nunca captaron el punto. Y usted se podrá preguntar: ¿y por qué? Porque al enemigo no le interesa que nosotros hagamos énfasis en este punto. Y usted se podrá preguntar: ¿y por qué? ¿Por qué el enemigo le hace tanto frente, le hace tanta resistencia a que las personas no fijen su vista en la resurrección de Cristo y que mucho menos crean en eso? Porque la resurrección de Cristo da testimonio del poder y la grandeza de la resurrección de todos los que han muerto en Cristo Jesús. Es decir, que la resurrección habla de una manera extraordinaria del Cristo exaltado. Y entonces habla también de esa gran cosecha que va a haber al final de los tiempos, cuando el Señor levante a todos los creyentes. Inmediatamente que una persona pone su confianza en el poder de la resurrección de Cristo Jesús, el poder del enemigo comienza a temblar. El enemigo comienza a temblar porque ahora está diciendo: esa persona ahora está confiando en el gran poder de Dios. Y entonces ahora confía en Cristo Jesús, que fue levantado de entre los muertos. Y él también va a confiar que si muere en esta tierra, también será levantado. Y por eso, pastor, entonces el enemigo le hace tanta resistencia al tema de la resurrección. Por eso decíamos al principio que uno de los temas que la gente tiende a manosear más en las Sagradas Escrituras es el asunto de la resurrección, porque todos sabemos por ley natural del pecado, después de la entrada del pecado todos vamos a experimentar la muerte, a menos que estemos vivos cuando Jesús venga por segunda vez. Pero lo cierto es que preocupa a ricos, a pobres, a personas de clase social media, el asunto de la muerte, y hay tantas personas que se interesan
sobre este tema, que a veces lo ven desde una óptica diferente a como lo enseña la palabra de Dios. Se habla de que la gente puede transmigrar a otro cuerpo, reencarnarse, y son tantos los temas que se han inventado sobre el asunto del ser humano después que muere, que eso tiene como comidilla, y es lo que se está viendo. Pero la palabra de Dios, analizando las cartas de Pablo, nos damos cuenta que Pablo tiene un mensaje bastante claro, y es lo que predica, igual que los otros autores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, pastor, cuando nosotros consultamos la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 3, los versículos del 8 al 11, allí Pablo nos da un mensaje extraordinario sobre la resurrección de Cristo, y nos invita a no aferrarnos tanto a las cosas de este mundo, que son pasajeras. En cualquier momento usted tiene una gran fortuna, y si vive aferrado a eso, en cualquier momento la puede perder. Por eso Pablo dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. De manera que Pablo tiene bien claro la imitación de Cristo, mirarle a él, y toma como ejemplo su resurrección, porque si cree que Jesucristo resucitó de los muertos, y es el mensaje de Cristo, todos aquellos que mueren en él también resucitarán, así como Cristo resucitó. Extraordinario. Así que cuando Cristo murió, los soldados romanos lo mataron, mandaron a asegurar la tumba y pusieron incluso soldados para que guarden allí. Y el argumento era, bueno, como él dijo que iba a resucitar, incluso los que mataron a Cristo captaron la idea de que él iba a resucitar, y sus discípulos no la captaron. Y por eso mandaron a guardar la tumba y pusieron soldados. Pero cuando Cristo resucitó y cuando el ángel apareció allí también, los soldados cayeron como muertos. Y entonces, cuando se dio la noticia que Jesucristo había sido levantado de entre los muertos, entonces sobornaron a los soldados para que digan que otra cosa, para que digan que alguien se los robó allí y varias cosas por allá. Y ellos temieron cuando escucharon eso, pero ellos no, a ustedes no les va a pasar nada, porque trataron de ocultar la resurrección. Por eso estamos diciendo que este punto del poder de la resurrección de Cristo es tan extraordinario que la palabra de Dios lo presenta a Cristo como el primogénito de los muertos. En otras palabras, como la garantía de que el Señor va a levantar de entre los muertos a todas las personas que han muerto en Cristo Jesús. Y entonces la resurrección de Cristo muestra el poder de Dios de una manera tan extraordinaria que el enemigo tiembla cuando estas cosas se presentan. Así que el otro punto que Pablo le presentó a sus oyentes para que ellos estén afianzados en el Jesús exaltado, además de la resurrección, le presentó entonces la exaltación de Cristo. Ahora, un punto importante aquí, pastor, y nuestros amados oyentes, es que cuando nosotros no seguimos la cadena, por eso a mí me gusta hacerle énfasis a la cadena, la resurrección, la divinidad de Cristo, la encarnación, la vida perfecta, la muerte, la resurrección, el ministerio sumo sacerdotal de Cristo y su segunda venida. Cuando nosotros no seguimos la cadena, entonces un punto le quita fuerza al otro si nosotros no lo vemos en el contexto de esa cadena. Por ejemplo, si una persona no le hace énfasis correcto a la resurrección, entonces la exaltación pierde también su importancia, Pastor Scroggin. Sí. Porque la resurrección de Cristo es una parte muy importante en el tema de la exaltación del Cristo Todopoderoso, del Dios Todopoderoso.
Por lo tanto, si se opaca la resurrección, también la exaltación tiene poca importancia, poco significado para las personas. Por eso en Efesios, el capítulo 4 y el versículo 10, ahí dice que el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo, o para poder llenarlo todo. Recuerden que la meta de Dios es unificar todo lo que hay en el cielo y en la tierra en Cristo Jesús. Entonces su resurrección nos habla también de la exaltación para que Cristo sea el que llene todas las cosas, tanto lo que está en el cielo como lo que está en la tierra. Entonces cuando nosotros ahora nos fijamos en la resurrección y en la exaltación de Cristo, ahora lo tenemos como el Dios Todopoderoso. Lo tenemos como nuestra esperanza. Y por eso en Hebreos el capítulo 2 y el versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Es decir, ahora que el Dios exaltado, ahora nosotros lo vemos coronado de gloria. Y cuando vemos a un Cristo así coronado de gloria, solamente nosotros necesitamos esperar el momento que Él llegue aquí a la tierra para levantarnos. Por eso mucha gente, pastor, vive sin esperanza en este mundo. Vive sin consuelo y toman decisiones terribles. Cuando uno ve algunas cosas de las que ocurren a nuestro alrededor, uno queda asombrado. Y la razón fundamental para que esas cosas ocurran es que esas personas no tienen esperanza. Esas personas no han contemplado al Cristo resucitado. Esas personas no han contemplado al Cristo exaltado a la diestra de Dios. Y como no tienen esperanza en esas cosas, solamente tienen una simple esperanza en lo que hay aquí en la tierra. Y lo terrenal no puede llenar el corazón de las personas. Por eso a veces uno se pregunta, yo me he preguntado, pastor, ¿y por qué será que las personas que tienen mucho dinero y que tienen mucha fama, muchas veces terminan su vida suicidándose y quitándose la vida? Y uno se pregunta, ¿y por qué? Sencillamente es que los asuntos terrenales no llenan las expectativas totales del ser humano. El ser humano tiene que tener un balance. Y por eso Jesucristo dijo que no solo de pan vive el hombre aquí en la tierra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces cuando nosotros contemplamos al Cristo resucitado y contemplamos al Cristo exaltado en el trono de Dios, entonces sí tenemos un equilibrio importante y tenemos una esperanza que sobrepasa todas las esperanzas que pueda haber en esta tierra. Por eso el mismo Señor Jesucristo, para que nosotros podamos depositar nuestra confianza en Él, solamente recordar que en San Juan capítulo 10, verso 18, el mismo Señor dijo: nadie me la quita, para referirse a su vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, que el poder de la resurrección es real a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los grandes temas que Jesús estuvo compartiendo con los seres humanos es la esperanza bendita de la resurrección. Nosotros decíamos de manera muy clara que el tema principal del apóstol Pablo era Jesús, el Jesús que estuvo entre los seres humanos, que caminó entre nosotros, un Cristo que fue llevado a una cruz, lo clavaron allí y luego le enterraron, pero la tumba no lo pudo retener porque Él mismo es la vida. Recuerden ustedes cuando el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y Jesús siempre se identificó con el Dios que tiene poder sobre la muerte porque Él es la resurrección. De hecho, el apóstol Pablo también hace un fuerte énfasis en esta gran realidad cuando dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del
pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y finalmente, en 1 de Pedro capítulo 1, el verso 13 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. La resurrección de Jesucristo de los muertos es el tema central de la palabra de Dios. Cristo tuvo el poder para vencer la muerte, y hoy cada ser humano en esta tierra que reconoce estas grandes verdades debe y puede vivir con esperanza aún después de la muerte, porque si creemos en Él, un día escucharemos su voz para resurrección y vida eterna. Yo quiero que los oyentes de esta emisora y de este programa puedan comprender que la tarea principal de Satanás es que nosotros quitemos la vista de Cristo Jesús. Por ejemplo, al pueblo de Israel, el Satanás le ganó el pleito, fue ahí que se lo ganó. Porque ahí, cuando usted lee, por ejemplo, el Salmo 118, el versículo 22, ahí dice que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. En otras palabras, que esa roca, esa piedra es un símbolo de Cristo. Y entonces el enemigo trabajó fuertemente para que ellos desplacen su vista de Cristo Jesús y no lo contemplen. Y ahora está trabajando de la misma manera para que todos nosotros quitemos la vista del Dios exaltado. Por eso aquí en Hechos, el capítulo 5 y el versículo 31 dice: a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecado. Por eso es que el enemigo no quiere que nosotros veamos al Cristo exaltado, porque allí nosotros conseguimos en Él el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. Y el enemigo no quiere que ninguna de esas cosas se cumplan en ninguna persona. Pero ahora nosotros necesitamos contemplar al Cristo resucitado, contemplar al Cristo exaltado a la gloria de Dios. Y por eso es que en Apocalipsis 5:12 dice que Cristo ahora es digno, el Cordero es digno de recibir el poder, la gloria, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor y la alabanza. Lo que quiere decir, amados hermanos y amigos, que nosotros necesitamos poner nuestra vista en aquel que resucitó de entre los muertos. Y asimismo, nosotros decirnos, asimismo como Cristo resucitó de entre los muertos, ese mismo poder me va a levantar a mí. Y ahora Jesucristo está a la diestra del Padre en el trono de la gracia, intercediendo por cada una de las personas que están aquí en la tierra y que muy pronto vendrá a levantar su pueblo para llevarlo al reino de los cielos. Amén. Si eso es así, entonces nuestra salvación está asegurada en el Cristo exaltado. Amén. Señores, así estamos llegando al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Como siempre, a usted, apreciado oyente, gracias por haber estado con nosotros. Al cierre lo hacemos mediante una oración. Querido Padre que estás en los cielos, hay una gran verdad y se enseña en las Sagradas Escrituras. Cristo venció la muerte y hoy nosotros podemos vivir con esperanza de vida eterna a través de esa vivencia que tenemos de Cristo Jesús en nosotros. Te pedimos cada día que tu Santo Espíritu pueda guiarnos y acompañarnos en estos estudios de tanto interés que estamos llevando a través de la radio. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio,
un alimento espiritual para tu alma.